Bueno, vamos a continuar con el tópico 2, que es la valoración y los cuidados de las quemaduras. La regla primordial en el tratamiento de emergencia del paciente quemado es valorar el estado general. Para ello valoramos los signos y síntomas y tenemos presente el enrojecimiento de la piel, la inflamación, el dolor, el ardor y si llega a presentar shock. Tenemos que tener en cuenta todos estos signos y síntomas como para poder realizar una buena valoración. También tenemos en cuenta los factores de riesgo, que pueden ser tanto en el entorno laboral como en el entorno habitual. En el entorno laboral, generalmente se van a producir quemaduras por electricidad o por radiación o sustancia química. En cambio, en el entorno habitual, doméstico, profesional o natural, las quemaduras van a ser producidas ya sea por el agua caliente, por el excesivo calor de los termotanques o de los calefones, o por las estufas o los enchufes que no están funcionando bien, o simplemente porque si el paciente es fumador se duerme con un cigarrillo en donde comienza a encenderse el colchón, la frazada, las sábanas y por supuesto se quema el paciente. El pronóstico de una quemadura, ya lo habíamos dicho, van a estar basada en 3 variables importantes, que es la superficie afectada, la profundidad, la edad y los antecedentes patológicos. Las complicaciones van a ser inmediatas y mediatas. Las inmediatas, por ejemplo, el shock hipovolémico, el paciente pierde mucho líquido y por lo tanto va a llevar a un shock. Entonces tenemos que estar atentos en cuanto a la presenta, los signos y síntomas, como para poder revertir este shock. Las complicaciones mediatas van a ser las infecciones y la sepsis. Las quemaduras superficiales pueden ser tratadas a nivel ambulatorio. El paciente llega a la guardia, presenta una quemadura de tipo A, se la trata con tópicos, se realiza un buen lavado con solución estéril o con soluciones antisépticas diluidas, se coloca el tópico y se realiza el vendaje. Esta curación puede realizarse en su domicilio también, siempre y cuando el médico vea que el paciente entiende lo que se le está indicando para realizarse la curación y cuente con las condiciones ambientales propicias. O si no llega a entender, esté con una persona que entienda y pueda realizarle las curaciones. Si el médico que lo atiende en la guardia ve que estas condiciones no están dadas, el paciente se realiza una curación obstructiva y se lo cita al consultorio externo para realizarle la curación en forma periódica. Porque de esta manera va a haber una evolución favorable de la quemadura. En cambio, si no se realizan un buen lavado y una buena curación en el domicilio del paciente, esa quemadura va a involucionar. La medicación, hay que tener en cuenta que si el paciente recuerda o si el paciente está en condiciones de comunicarse, hay que preguntarle si tiene aplicada la vacuna antitetánica y si no, se realizaría una profilaxis antitetánica. Y lo primordial que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en enfermería, es el manejo del dolor. El paciente va a presentar dolor según el tipo de quemadura, ¿no? Entonces tenemos que tener una buena administración de analgesia. Los cuidados iniciales del paciente quemado: alejar a las personas quemadas de la fuente de calor, apagar las llamas de la ropa, por ejemplo, separar a las personas del contacto eléctrico si hay un contacto con la corriente eléctrica, diluir por lavado con abundante agua cualquier agente químico que ocasione daño térmico, quitar toda la vestimenta, inclusive las medias, los guantes que estén contaminadas con dicha sustancia química, atender a la función cardiopulmonar, por si fuera preciso, incluir maniobras de reanimación. Puede aplicarse hielo o compresa fría en la zona quemada para aliviar el dolor y disminuir el efecto del calor sobre los tejidos, con precaución
para evitar la hipotermia sistémica, ¿no? El hielo sobre todo tiene que estar envuelto en alguna compresa o alguna tela o alguna gasa en especial, porque no puede estar en contacto directo, porque si no profundiza la quemadura y no va a evitar que mejore. Entonces hay que tener cuidado con el uso del hielo. Se recomiendan más las compresas de agua fría. Cubrir las quemaduras con una sábana limpia y sobre ella con una manta para que el paciente no pierda el calor corporal. Las zonas quemadas deben elevarse para disminuir el edema durante el transporte. Si se sospecha inhalación de grandes volúmenes de monóxido de carbono, se debe administrar oxígeno a mayor concentración posible con máscara. Se trata de quemaduras extensas o tiempo de traslado al hospital. El tiempo de traslado a ese hospital lleva mucho recorrido. Se debe iniciar la perfusión de líquidos endovenosos, como solución fisiológica o Ringer lactato en el lugar del accidente, ¿no? En donde se produjo la quemadura. El tratamiento hospitalario en general se colocará en cuanto llega la reposición, se realizará la reposición de líquidos. Para realizar la reposición de líquidos vamos a tener que colocar un acceso venoso periférico de grueso calibre, en donde se comienza la perfusión a un gran número de goteo. La reposición es vital para el mantenimiento de la volemia. La quemadura de espesor parcial, de segundo grado, por ejemplo, necesita mucha reposición de líquido, al igual que la de tercer grado o de tipo B. Se debe comenzar con la fluidoterapia lo antes posible en este tipo de pacientes con quemaduras graves o el paciente gran quemado, como le solemos llamar. La vía de elección siempre es parenteral, ya que así es más fácil el control del aporte de líquidos a grandes volúmenes. Un buen indicador de una correcta reposición de volemia es una diuresis entre 30 a 50 mililitros horas, con una presión arterial normal dentro de los valores normales. Si la diuresis es superior a los 75 mililitros hora, habrá que rever la extensión de la quemadura para disminuir el aporte de líquido. La analgesia. Una de las terapias fundamentales de este tipo de paciente es evitar el dolor. Para ello se pueden emplear analgésicos opiáceos como la morfina o opiáceo en función de la gravedad del sufrimiento del paciente. Recordemos que las quemaduras de tercer grado no duelen, como ya dije, en varias oportunidades, ¿sí? En cuanto a la dieta, el paciente, en cuanto presente peritaltismo, se debe iniciar con una dieta comenzando con líquido y seguida con una dieta blanda hasta completar una nutrición normal, hipercalórica y rica en proteína para restablecer esos tejidos, el cual la quemadura fue destruyendo, ¿no? Para esto tenemos que tener un buen balance hidroelectrolítico y un balance nutricional, porque si no el paciente no va a llegar a restablecer ese hipercatabolismo que presenta para poder cicatrizar las heridas. Si el paciente no puede deglutir, se debe colocar una sonda nasogástrica para dicha alimentación. Muchas veces los pacientes cuentan con una sonda nasogástrica por donde se infunde alimentación enteral y también con una alimentación por boca para complementar, ya que necesitan una nutrición importante rica en proteínas e hipercalórica. También tenemos que tener en cuenta que estos pacientes pueden presentar hemorragia digestiva por el gran estrés de las quemaduras. Entonces, tener en cuenta la medicación para tratar este tipo de complicaciones, ¿no? Porque va a presentar hemorragia digestiva si no hacemos una buena profilaxis para poder proteger esa mucosa gástrica. Bueno, espero que haya sido de su agrado estas dos charlas. Si necesitan
algo más de conocimiento, si quieren profundizar sobre el tema, nos escriben, nos dicen, se comunican con la fundación y vamos a estar continuamente esperando para poder comunicarnos con ustedes y poder a su vez ampliar los conocimientos, ¿no? Muchísimas gracias.